Hola, mi nombre es Asli Yarín Vilches Díaz y soy estudiante de la Escuela Profesional de Derecho, perteneciente al Instituto Universitario del Estado de México. Esta vez vamos a hablar de derecho electoral y vamos a abordar a los organismos públicos locales en una segunda parte, específicamente al Tribunal Electoral del Estado de México. El Tribunal del Estado de México tiene una misión y objetivo como tal. Su misión va a ser garantizar lo que son los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como de otorgar lo que viene siendo la tutela efectiva de nuestros derechos políticos electorales en lo que es todo el territorio del Estado de México y en nuestros lineamientos competentes. Su objetivo, pues, es el quehacer del Tribunal Electoral del Estado de México. Sobre todo se va a orientar al cumplimiento de cinco objetivos primordiales que van a dar sustento a lo que ya vimos como misión. El primero va a ser fortalecer la función jurisdiccional electoral, así como de asegurar la calidad de los procesos sustantivos y de apoyo, así como de asegurar una administración eficiente, consolidar la confianza ciudadana y hacer de la transparencia y el acceso a la información una política instrumental. El Tribunal Electoral del Estado de México va a funcionar a través de un pleno, el cual se fundamenta a través del artículo 5 del reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de México, el cual lo va a reconocer su función y sus resoluciones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos. A través del artículo 14 del mismo reglamento nos menciona la integración del Pleno, el cual señala que va a estar conformado por 5 magistrados. Para que estos sesionen válidamente se requerirá la presencia de por lo menos 3 de ellos, entre los cuales pues debe encontrarse siempre el presidente, y sus resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. En caso de que existiera algún tipo de empate, el presidente, como en todo, pues tendrá el voto de calidad. El presidente podrá convocar a sesión privada de pleno para tratar ciertos asuntos de carácter administrativo. A través del artículo 15 del mismo reglamento, el pleno celebrará las sesiones que sean necesarias para conocer y resolver todo tipo de medios de impugnación de su competencia. También, así como para la organización y el funcionamiento del mismo tribunal. A través del artículo 16 del reglamento, nos señala ciertas fracciones sobre las cuales menciona asuntos de su competencia y que específicamente el Pleno deberá atender. Se colocaron algunas de estas nada más para dejarlas pues señaladas y que se dé por entendido el tema. Y la primera son públicas, que es para desahogar los medios de impugnación de la naturaleza electoral y deberá ser transmitidas en tiempo real a través de los medios electrónicos. Así como están las públicas solemnes, y es cuando así lo determine el propio pleno o por la misma naturaleza y características de los asuntos a tratar. También se encuentran las privadas, cuando a juicio del pleno las circunstancias imposibiliten la realización de las sesiones en forma pública. Esto mismo por la naturaleza del asunto. De las sesiones públicas en el pleno. Lo vamos a encontrar, toda la información colocada en esta diapositiva la vamos a encontrar a través del propio reglamento que les acabo de señalar, el reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de México, y específicamente vamos a hablar de las sesiones públicas en pleno. Este se encuentra fundamentado a través del artículo 17. Este señala que se van a desarrollar conforme reglas y procedimientos específicos. Aquí igual colocamos algunas fracciones para dejarlo por entendido el tema y no se quedara así abierto. La primera nos señala que deberá publicarse en los estatutos y en el sitio oficial del Tribunal de Internet
por lo menos con 24 horas de antelación. La lista de los asuntos pues serán analizados en cada sesión. En caso de que existiera excepciones que por su urgencia así lo ameriten, pues el Pleno podrá ordenar la publicación de la convocatoria en un plazo pues más breve. Abierta la sesión, el presidente, el titular de la Secretaría General, pues hará constar la asistencia de los magistrados y la existencia del quórum legal. Esto quiere decir que pues hacer constar la participación de la mayoría de los magistrados para poder sesionar. También los magistrados integrantes del Pleno aprobarán en su caso el orden del día, así como los magistrados ponentes procederán a exponer por sí mismos o por conducto de alguno de sus secretarios a su cargo cada uno de los asuntos en el orden que hayan sido listados, con las consideraciones y preceptos legales en que se funden, así como el sentido de los puntos resolutivos que se proponen. El presidente del tribunal pues va a dirigir o moderará la discusión de los asuntos, en su caso otorgando el uso de la voz a los magistrados que así lo soliciten previamente. Las intervenciones de los magistrados pues no podrán ser en ningún momento interrumpidas hasta que así lo amerite el presidente y conceda el uso de la voz, y una vez que los considere suficientemente discutidos, pues los someterá a la debida votación. Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto de sentencia, él o los magistrados disidentes podrán formular lo que es el voto particular, concurrente o razonado, el cual se agregará a la sentencia que será emitida. Asimismo, el Pleno cuenta con sus debidas atribuciones, las cuales las vamos a encontrar a partir del artículo 19 del reglamento interno del Tribunal Electoral. En este artículo vamos a encontrar en total 37 atribuciones que se le conceden al Pleno, y solamente vamos a retomar 6 por cuestión de no hacer muy largo este video. La primera va a ser resolver los medios de impugnación de su competencia previstos en el Código, así como de aprobar, modificar o dejar en ciertos casos sin efectos la jurisprudencia y tesis relevantes que se deriven de las sentencias del mismo tribunal, así como de desechar, sobreseer y tener por no interpuestos o no presentados cuando proceda a los medios de impugnación, en su caso los escritos de los terceros interesados y de los coadyuvantes. También tiene atribución para conocer y resolver los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus propios servidores públicos en términos de lo dispuesto pues en el código y en el reglamento que les acabo de señalar. Va a calificar y resolver las excusas que presenten los propios magistrados o las recusaciones que en su caso se den y que se promueven en contra de los mismos magistrados. En el mismo orden de ideas, ya una vez retomando las atribuciones del Pleno y siendo abordadas estas, vamos a irnos de lleno a lo que son los magistrados. Esta se encuentra su fundamento legal a partir del artículo 20 del reglamento y nos señalan las atribuciones de los magistrados. La primera va a ser requerir a las distintas áreas del tribunal en el ámbito de sus respectivas atribuciones, pues lo que viene siendo el apoyo necesario para la adecuada sustentación de los asuntos que les sean, en su caso, turnados. También va a promover la acumulación o excisión de los expedientes y en su caso someter a consideración del Pleno los proyectos de resolución que realicen directamente o por conducto de su personal jurídico a su cargo. También va a presentar votos particulares concurrentes o razonados y la elaboración de los egresos que determine el Pleno en coordinación con la Secretaría General.
Tiene también los magistrados atribución para participar conjuntamente en lo que es participar conjuntamente con la Secretaría General cuando así lo requiera en el caso de la elaboración de informes circunstanciados. También va a proponer al Pleno la denuncia de coordinación de criterios entre lo que es la Sala Regional de Toluca y la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, en casos que el tribunal sea parte. Del presidente lo vamos a encontrar el fundamento legal a partir del artículo 21 del propio reglamento del Tribunal Electoral del Estado de México, el cual lo reconoce y especifica a través de este artículo, y dice que la presidencia del Tribunal Electoral pues debe de ser rotativa. El presidente del Tribunal Electoral será electo por votación mayoritaria entre sus miembros para un periodo de 2 años, en la primera sesión del Pleno del año que corresponda. A partir del artículo 23 del propio reglamento se le conceden y se le transfieren ciertas atribuciones. El primero va a ser convocar y presidir lo que son las sesiones del Pleno, para dirigir los debates y tomar las medidas para conservar el orden durante las mismas, lo que ya veníamos hablando anteriormente cuando retomamos lo del Pleno. La segunda va a ser firmar conjuntamente con el titular de la Secretaría General lo que vienen siendo los acuerdos de trámite, los requerimientos, las resoluciones del tribunal, y también turnar a los magistrados lo que son los expedientes de los medios de impugnación, que se formulen los proyectos de sentencia bajo las reglas de los turnos aprobados por el Pleno del Tribunal. Ahora bien, de los órganos internos jurisdiccionales y administrativos del tribunal, lo vamos a encontrar su fundamento legal a partir del artículo 25, que hace mención que la Dirección de Administración, la Secretaría de la Presidencia y la Secretaría Particular, pues estarán debidamente adscritos directamente al presidente, con quien acordarán pues los asuntos de su competencia, mientras que la Secretaría General y la Contraloría General y las coordinaciones pues estarán debidamente adscritas al Pleno. El mismo Tribunal Electoral del Estado de México cuenta con un marco jurídico, igual fue resumido para que no se extendiera mucho este video, pero resaltamos algunas de las legislaciones que son aplicables pues para su funcionamiento. Sobre la legislación local, vamos a resaltar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como del Código Electoral del Estado de México, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como también del Código Penal del Estado de México y el Código Civil. Sobre su normatividad interna resaltamos al reglamento interno, por supuesto, y el reglamento de transparencia y acceso a la información pública, así como sus debidos lineamientos de Contraloría General. Sobre la legislación federal, por supuesto que va a resaltar en primer término la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de las Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Federal de Consulta Popular. Y de esta manera abarcamos lo que vienen siendo los organismos jurisdiccionales locales, a partir sobre todo del Tribunal Electoral del Estado de México, viendo su integración, sus organismos, su misión, su visión, sus reglamentos. Y pues de mi parte sería todo. Me despido y muchas gracias.